Charles Leclerc consigue podio en casa. Ferrari le peleó en Mónaco la pole y la victoria al McLaren. Pero esto quiere decir que el SF25 ya está para pelear con el MSL39. Te lo cuento en este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les saluda de nueva cuenta, como siempre, de este lado de su pantalla, su servidor, bulto y tifosi de confianza, su amigo Cristian Can. Gran Premio de Mónaco. Así es, se corrió la octava fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1 en el Principado. Un circuito mítico, el primer circuito callejero que hubo en la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco. A muchos les gusta, a otros no tanto. Lo cierto es que por primera vez en pista, Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, por fin estuvo volando auténticamente en las prácticas libres y después pudo pelear de tú a tú con Lando Norris por llevarse la pole position en la clasificación. Bueno, ya en la carrera sabemos que Mónaco es muy complicado rebasar y termina en segundo puesto en su casa. Ahí Charles Leclerc el año pasado ganó. Bueno, pues ahora por segundo año consecutivo se sube al podio, ahora en el puesto número 2. Como cada semana vamos a platicar justamente de cómo le fue en general a Ferrari en este fin de semana en Mónaco. Empezamos con las actualizaciones y fueron en específico para este circuito ajustes en la suspensión delantera y también ajustes en el alerón trasero para tener mejor tracción, o por lo menos intentar tenerlo, porque sabemos que en Mónaco hay curvas muy lentas. Así que esto es lo que presentó Ferrari ante la FIA. Entonces había que probarlo en pista para las prácticas libres y Charles Leclerc empezó a darlo todo. Empezó a encontrarse con el auto, conoce literalmente cada resquicio de estas calles. Ahí pasaba cuando era niño, cuando iba a la escuela, de la escuela a su casa. Y en todas las prácticas Charles Leclerc se vio muy cómodo. De la práctica 1 a la práctica 3 marcó el mejor tiempo en todas las sesiones. Impresionante lo que estaba haciendo el monegasco. Sin embargo, muchos de ustedes ya me estaban escribiendo, hay que ilusionarse, no sé qué. Y yo les decía, calma, porque los McLaren era evidente que se estaban guardando. Inclusive, después de hacer un recuento de las primeras prácticas, aquí está justamente el ritmo a una vuelta. Los McLaren estaban dominando y seguidos del Red Bull. Es decir, Ferrari estaba hasta la tercera fuerza a una sola vuelta. Lo que pasa es que Leclerc estaba haciendo cosas casi inimaginables. Él decía, no podemos hacer milagros. Bueno, estaba sacando milagros auténticamente en estas prácticas libres. Sin embargo, como ha pasado en los últimos fines de semana, otra vez este cabrón Hamilton no se ve cómodo. Si bien es cierto, no estaba tan lejos del ritmo de Leclerc, termina volteando en prácticas libres y miren nada más cómo termina por irse por los cielos. Las 4 ruedas del Ferrari de Hamilton por los cielos, así al aire auténticamente. Si bien es cierto, esto no termina costando, lo que sí termina siendo vital es el choque que tiene Lewis Hamilton al final de la sesión de las prácticas libres 3. Comete un error Hamilton y termina estrellándose, lo que merma entonces su productividad, o por lo menos dejaba en duda en ese momento su participación en la clasificación de la carrera. Afortunadamente pudo estar en la quali, pero auténticamente tuvieron que hacerle ahí medio remedios, Ni siquiera dejaron todo al 100% solamente para que Hamilton pudiera estar clasificando el sábado en Mónaco. Y continuando justamente con Hamilton, en Q1 tiene que utilizar un juego extra de nuevos suaves, lo que termina mermando justamente la participación del 7 veces campeón del mundo. Ya para Q3 no se estaba encontrando tan bien, estaba en peligro de poder quedar eliminado, por eso es que tiene que utilizar este nuevo compuesto. Por su parte, Charles Leclerc termina con el mejor tiempo en Q1, pero en Q2 entonces empiezan a apretar los McLaren, sobre todo con Lando Norris. Termina el piloto británico del equipo Papaya con el mejor tiempo, y aquí entonces empezaba la alarma, diciendo, caray, ya Leclerc no es imbatible, y era obvio, los McLaren se estaban guardando. Lando Norris estaba yendo de menos a más, y así que iba a ser una batalla, auténticamente una pelea de perros para Q3. Antes de irme justamente a este duelo entre Leclerc y Norris, Hamilton termina haciendo su primera vuelta con compuestos usados. Ya les dije que tuvo que usar unos nuevos en Q1. Esto evidentemente no era lo ideal. Sin embargo, aquí van a empezar los problemas con su ingeniero de carrera. Mucha polémica en este fin de semana con Hamilton y Riccardo Adami, porque el ingeniero de carrera de Hamilton no le dice a tiempo que venía Verstappen en vuelta rápida, termina estorbándolo y a la postre terminan por penalizarlo con 3 lugares de salida. Es decir, del cuarto puesto que había estado Hamilton solamente por debajo de los McLaren y su compañero de equipo Charles Leclerc, termina Hamilton hasta el 7º puesto. Esto cayó como un balde de agua fría, porque si bien es cierto, Mónaco es dificilísimo poder adelantar, lo que sí habría que empezar a ver era la estrategia. Hay que recordar que para este fin de semana, ya para este año, la FIA implementó 2 paradas obligatorias, 2 cambios de compuesto, mejor dicho, obligatorios
para esta carrera en el Principado. Así que teniendo los dos Ferrari, a lo mejor podíamos irnos con una estrategia, uno largo, otro corto, o hacer variantes estratégicas para justamente tratar de presionar a los McLaren y recuperar a lo mejor el liderato. Por su parte, Charles Leclerc hace su primera vuelta con compuesto nuevo suave, no termina siendo un buen tiempo, de hecho termina por debajo de Oscar Piastri, que se quedó con el mejor tiempo. Lando Norris marca el mejor. Charles Leclerc se queja un poco de Verstappen, justamente no le estorba como tal, siente que eso lo mermó un poco y no pudo agarrar de buena manera esta curva. Sin embargo, ya para la segunda vuelta le vuelven a calzar sus últimos compuestos nuevos en color rojo y Leclerc se manda un vueltón. De verdad, yo no entiendo cómo encuentra segundos, milésimas de segundo en esos espacios, en estas zonas tan reducidas en Mónaco, pegándose al muro, conociendo obviamente cada resquicio. Es su casa, es su suelo y definitivamente Leclerc potencia lo que tenía en ese auto. Se lleva momentáneamente el mejor tiempo de la sesión. Sin embargo, Lando Norris termina marcando una vuelta fenomenal. De hecho, es un récord como vuelta más rápida históricamente en Mónaco. Y desde luego Charles Leclerc queda desolado, sabe que lo dio todo y por radio pues termina justamente con esta frustración. Very close. For now. No! Fuck. Destacar lo de Leclerc de verdad es casi inhumano. Yo lo que les digo es que estuvimos debatiendo a lo largo del fin de semana que había sido más determinante. Yo lo que creo que la diferencia estuvo en el monoplaza, porque ambos pilotos dieron todo, hicieron un vueltón, las manos, lo arriesgado que fueron, pasando muy al borde de los muros. Hay que reconocerlo y miren que me cuesta porque yo a Norris lo critico mucho. Norris, la verdad, una clase también de manejo, pero Leclerc hace lo propio. De hecho, la Fórmula 1 termina por publicar una comparación entre la vuelta de Leclerc y Lando Norris. Y aquí vemos claramente cómo en las curvas de baja velocidad ese McLaren sale disparado cual cohete. La tracción de ese MSL39 es una cosa de locos. No hay manera que Ferrari pueda competir con eso. Sin embargo, Leclerc lo que hizo es potenciar su monoplaza, encontró resquicios que los demás pilotos no encontraron y por eso le pudo competir un poco. Pero la realidad es que ese McLaren es muy superior al Ferrari. Habiendo obtenido la pole, Norris ya tenía muchas probabilidades de ganar en Mónaco. Sabemos que no se puede rebasar, no hay ningún punto de adelantamiento claro. Sin embargo, Charles Leclerc lo dijo posterior a la carrera, estuve estudiando, hizo un recorrido en la noche para ver en qué resquicio podía adelantar a Norris. Y Norris comete un error en la largada. Termina bloqueando las ruedas. Lo que pasa es que esa primera curva es tan cercana a la largada que no termina Charles Leclerc por poder reaccionar. Y si hubiera sido otro circuito, Lando Norris hubiera perdido la posición. Así, con ese tamaño de palabras. De hecho, Oscar Piastri también con el otro McLaren termina con un error. Verstappen también lo hubiera rebasado si hubiera sido en otro circuito. Entonces, el Ferrari de Charles Leclerc había hecho una buena largada, pero no le alcanzó para rebasar y básicamente ahí se acabó la carrera. Si bien es cierto que al final, ya en la vuelta 59 de 78, Leclerc empieza a acercarse y unas vueltas después empieza a atacar de lleno a Norris, se acerca, básicamente está en la yugular, aprovechando también que Verstappen estaba liderando en ese momento, pero que no había hecho su segunda parada. Norris entonces se ve, digamos, encasillado, le hicieron sándwich auténticamente entre Verstappen y Leclerc, pero no pudo el monegasco, por más que veía, por más que trataba, por más que estaba jugando mentalmente con Norris, diciendo en la radio, ya se está equivocando, ya va más lento que yo. Es cierto, pero Norris, a pesar de que iba muy nervioso, iba muy presionado, logra contener el monegasco. Dificilísimo, es básicamente imposible adelantar en Mónaco y termina con la victoria Norris. Leclerc, insisto, un gran papel lo que hizo en su casa, un guerrero, se murió hasta el final, no había más que hacer, esa es la realidad, es para lo que daba. Es más, hasta un poco menos, porque la realidad es que también el ritmo de carrera estaba por debajo de los McLaren y Leclerc entonces potenciando esto y quedando en segundo lugar. Por su parte, Lewis Hamilton arranca con el compuesto duro y estuvo entonces en otra estrategia, ya que aquí, a diferencia, por ejemplo, la semana pasada que en Imola el undercut era muy efectivo, aquí de las pocas cosas que te pueden ayudar es el overcut en Mónaco. Y así lo hizo Hamilton. Recordar que con la penalización de 3 lugares por estorbar a Verstappen en la calificación, termina largando en séptimo por detrás justamente de Verstappen, de Isaac Hadjar y de Fernando Alonso. Y ya en la carrera, el primero que para boxes es Isaac Hadjar, termina haciéndolo en la vuelta 15. Por su parte, Alonso para 2 vueltas después, es decir, en la 17. Y en ese momento Ricardo Adame le dice a Hamilton, vámonos, empuja, esta es nuestra carrera. Así le dijo, ¿ok? Hamilton hace caso y se va, digamos, chancla a fondo, como diría Víctor,
Y Hadjar y Alonso, que ya estaban en pista, terminan en tráfico, atrapados. Si bien es cierto, Hadjar estaba liderando, apenas empezaba sus vueltas con aire limpio porque había mucho tráfico. También estaba por ahí Ocon en ese pelotón, auténticamente un trenecito de DRS en donde no se podían despegar. Esto lo aprovecha Hamilton para en la vuelta 19, le terminan cambiando por compuesto medio y sale de los boxes Hamilton por delante de Hadjar y por delante de Alonso, es decir, solamente por detrás de Max Verstappen. Así entonces dejando en el camino 2 lugares, recuperando de esos 3 que había perdido, 2. Hamilton en el 5º puesto. Una buena estrategia de Ferrari combinado, por cierto, con también una gran detención en boxes, algo que ha caracterizado al cabalino rampante esta temporada. La gente que sigue diciendo que Ferrari la sigue cagando las estrategias, está bien. Hace bastante tiempo, con Binotto, con las eras pasadas, lo entiendo. Desde que llegó Vasseur, y miren que también hay cosas que no me gustan, pero desde que llegó el francés, se ha mejorado muchísimo esto en pits y también con la estrategia. Ya no pasa mucho en la carrera de Hamilton, al final nada más pregunta a su ingeniero de carrera, oye, ¿cuánto tiempo estoy debajo? Porque a lo mejor podía apretar justamente porque ya les platicaba en el caso de Leclerc que Verstappen estaba hasta adelante, pero tenía que hacer su segunda parada, solo había entrado una vez a boxes y tenía que cambiar otro compuesto como lo indican las nuevas reglas de la carrera. Pero una comunicación rara, pregunta Hamilton, oye, ¿cuánto estoy por debajo? En la transmisión no salió, vean cómo nada más está aquí lo de Hamilton, pero Adami le dice simplemente los tiempos entre Leclerc, entre Norris y entre Verstappen. Y Hamilton dice, no me está respondiendo, te estoy preguntando otra cosa, pero bueno, no importa. A ver, vuélveme a decir, ¿qué tanto estoy? Adami termina por decirle que a más de 40 segundos, por lo que Hamilton entonces dice, pues ya, al final no había mucho más que hacer, así que entonces P2 y P5 para Ferrari, sumando buenos puntos, la verdad, aunque todavía se está bastante rezagado en el campeonato de constructores. Entonces, desde las qualis, también en la carrera, una comunicación rara, no se ha notado ese clic que tiene Hamilton con su ingeniero, con Ricardo Adami, obviamente nada comparado a lo que tenía con Peter Bonington, con Bono, que eran casi uno mismo, wow, con Hamilton. La verdad que no se ha adaptado. De hecho, ya se empieza a rumorar que podría haber un cambio de ingeniero para Hamilton. Ya veremos en las próximas carreras. Pero por lo pronto, de hecho, Hamilton declara justamente que no entendió, no hubo buena comunicación con su ingeniero de carrera. The information wasn't exactly that clear. I didn't really understand this is our race. We didn't either. I don't know what am I fighting. I didn't know what I was fighting for. I used up my tires a lot in that respect, in that moment. But I was so far away from them anyway. Frédéric Vasseur, el team principal de Ferrari, también termina declarando después de la carrera, esto es lo que dijo: hoy hicimos nuestro trabajo, pero honestamente era imposible hacerlo mejor o intentar adelantar. Con la penalización de Lewis solo teníamos un coche para luchar contra los McLaren y eso nos puso contra la pared. Charles hizo un gran trabajo, siempre estuvo ahí, pero adelantar era simplemente imposible. Las palabras que justamente coinciden con lo que yo les digo, costó mucho esa penalización de Hamilton, pero también hay que decirlo, va a ser un poco criticado. No puede llevar a Ferrari a lo que parecía este año, que iba a poder pelear el campeonato tanto de constructoras como de pilotos. Criticado porque al final sabemos cómo es. Termina festejando con Zak Brown. El CEO de McLaren son buenos amigos, pero obviamente yo entiendo a los tifosi. No comparto, pero sí los entiendo. A ver, yo también me quiero putear a Zak Brown, me quiero putear a Lando Norris, me quiero putear a Oscar Piastri. O sea, de frustración. Ferrari tiene que estar peleando y no está, estamos lejísimos. No hay que confundir, Leclerc es el que potencia el auto este fin de semana. Estamos todavía lejísimos del McLaren. Entonces dicen por ahí, va a ser, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Obviamente vas a dar de qué hablar y van a venir las críticas, de por sí hay mucha presión. Es cierto, el auto va mejorando un poco, pero repito, no, es difícil que nos alcance el tiempo para poder pelear los campeonatos. Vamos a ver qué pasa en Barcelona. Puede ser un relanzamiento a la temporada, se pueden emparejar mucho las cosas por el cambio del alerón delantero. Ya no lo va a tener McLaren, ya no lo va a tener Mercedes, que por cierto se vio muy mal en este fin de semana. Vamos a ver cómo le va a Barcelona. Veremos entonces ahora sí ya las mejoras, ya el paquete completo que trabajó Ferrari durante la semana de break para justamente puntualizarlo y terminar por potenciar el SF25, pero es una incógnita de lo que pasará en Barcelona con Ferrari. Me da mucho gusto por Leclerc este fin de semana, podio en su casa, termina ya teniendo más podios que Fernando Alonso en Ferrari, por ejemplo, empezando a ser histórico ya el predestinato, pero no, siempre va a ser señalado si no termina por ganar un campeonato en Ferrari. Yo me gustaría, nada más me gustaría que este chico que lo ha dado todo, que es un guerrero, que es un pilotazo, pero no ha podido con un auto ganador. En 2022 es cierto, tuvo errores, tuvo un buen auto, pero al final también no se estaba listo como equipo. Binotto no podía con el paquete de liderar a esta escudería Ferrari
la escudería más histórica dentro de la Fórmula 1. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Como ven, Hamilton tiene que cambiar de ingeniero, Leclerc puede seguir potenciando ese Ferrari y tratar de ganar carreras o pole positions. Déjenme en los comentarios qué necesita hacer Ferrari, si les gusta que Vasseur siga al frente de la escudería o si no les gusta que festeje con Zak Brown y con los demás. Quiero saber su opinión y por supuesto estar al pendiente porque tenemos todavía semana de carrera. La última fecha de la triple cartelera será el Gran Premio de España allá en el circuito de Cataluña en Barcelona. Por lo pronto yo me despido. Les recuerdo por supuesto que se suscriban al canal, que le tiren o que le den mejor dicho a la campanita para que les avise de todas las notificaciones. Síganos también en redes sociales porque ahí estamos publicando muchas cosas, videos cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Lunes de podcast, no lo olviden, como siempre, como cada lunes. Y por lo pronto entonces yo me despido. Mi nombre es Christian Kern. Forza Ferrari siempre. Venga tifosi, ánimo. Nos vemos y nos escuchamos después.